Domingo 16 de agosto de 2020, 4 de la tarde. Buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestros estudios. Primero, como hemos estado acostumbrando, estudiaremos unas clases básicas de la sabiduría cabalística. Hoy hablaremos del Sefira Binah y luego continuaremos con temas de índole esotérico. Compartir pantalla, por favor. Listo, hermano. Gracias. Como observamos en el gráfico, un gráfico, por supuesto, muy bien elaborado, no como el sencillo que les he mostrado, pero más o menos así lo encuentran ustedes comúnmente. Este es el Otz Chaim, o árbol de la vida cabalístico. Encontramos en la cima el Ensof, lo absoluto, de donde es emanada la evolución del universo a través del Ser Supremo, Kether, en oleadas progresivas de acortezamiento en diferentes planos, en diferentes mundos, en diferentes estratos. De Kether, como una copa que desborda, continúa en Chokhmah. De Chokhmah, como una copa que desborda, continúa en Binah. Luego continuará en Chesed, Geburah, Tiferet, etc. Como lo iremos viendo progresivamente. Ya hablamos de Kether, palabra que significa corona, y que se relaciona con nosotros con la mónada, nuestro espíritu virginal o chispa divina, emanada del Ensof, del absoluto. Luego hemos analizado a Chokhmah, palabra que significa sabiduría, y lo correlacionamos con nuestro chakra Shahasrara, coronario. Y hablaremos de Binah, la siguiente esfera de evolución, mansión, como lo veremos, de Saturno, y relacionado a nosotros con el chakra frontal. Binah es el tercer sefira del árbol de la vida, en oposición a Chokhmah. Mientras Binah es el relativo estatismo de la forma, Chokhmah es la energía y la fuerza. Hicimos referencia a ese andrógeno, el divino andrógeno, Kether, el ser supremo. Androginismo no es hermafroditismo, sino que tiene en sí la posibilidad de que se manifieste todo lo masculino y todo lo femenino a lo largo de la evolución. Y eso lo vemos desde los átomos. El primero de los átomos que se formó, el hidrógeno, él es electropositivo. Tiene su núcleo con un protón, con un neutrón, y en su periferia solamente tiene un electrón. Como tiene un solo electrón en su periferia, tiene la capacidad de compartir ese electrón, de fecundar a otro elemento que sea naturaleza femenina, es decir, que pueda recibir electrones, como por ejemplo el oxígeno, o el cloro, etc. De manera que Kether, el divino andrógeno, manifiesta sus energías desde un aspecto puramente irradiante, raíz de la fuerza, y lo que algún día se convertirá en lo masculino, ya en nosotros, hablando de la evolución terrestre. Y ese Kether forma ese par de opuestos, Chokhmah, lo eminentemente irradiante, y Binah, lo eminentemente absorbente, que algún día se convertirá en lo femenino de todas las especies. Kether es divino andrógeno. Chokhmah y Binah
el par de opuestos, en donde empieza a diferenciarse Jochmah como la raíz de la fuerza y Binah como la raíz de la forma. Y continuará ese devenir evolucionario hasta que finalmente se diferencie en el mundo físico, en la esfera de Malkut, ya definitivamente con una polaridad completamente definida. Binah, la madre de la forma, la madre de la sustancia, tiene su punto focal de fijación de las energías cósmicas en nosotros los humanos en la glándula hipófisis. Por acción de las hormonas pituitarias, aquellas energías se convierten en sustancia vida en la esfera de Yesod. Hemos insistido una y otra vez que la esfera de Yesod es el centro generador de toda especie viviente, es decir, manifestada en un cuerpo físico. Jochmah y Binah como sabiduría e inteligencia. Jochmah significa sabiduría y Binah es una palabra hebrea que significa inteligencia o entendimiento. Jochmah y Binah como sabiduría e inteligencia convertidas en conciencia diferencial se sintetizan en la esfera de Da'at, esa esferita que ustedes ven allí de color blanco con líneas no continuas, la esfera de Da'at. Este no es uno de los 10 santos sefirot del árbol de la vida. Esta es la síntesis de la evolución en el regreso que estamos realizando ya como humanos, en ese regreso poco a poco hacia la divinidad, a través de la ley de causa y efecto, que genera muchas veces tanto dolor. Ese dolor inficiona nuestra sensibilidad y esta nutre la conciencia. Todas las experiencias que tenemos en el diario vivir y a través de la evolución, encarnación tras encarnación, se sintetizan en eso, en Da'at, en la conciencia diferenciada. Eso es lo que se llama ego. Ese es realmente el espíritu interno, hijo del espíritu virginal, de la mónada. Eso es la síntesis de la evolución humana. Repito, Jochmah y Binah como sabiduría e inteligencia, convertidas en conciencia diferenciada, se sintetizan en la esfera de Da'at, pero Jochmah y Binah como fuerza y forma, tienen su punto real de comunión en la esfera de Yesod. Todas nuestras energías, todas sin excepción, todas bien o comulgan finalmente en la esfera de Yesod, o todas derivan de la esfera de Yesod. Allí está la síntesis extraordinaria de nosotros como seres manifestados, vida manifestada dentro de la forma, que se logra gracias a la esfera de Yesod, el poder generador de todas las especies. Gracias a esa energía del Yesod fuimos engendrados por nuestros progenitores. Gracias a esa energía engendramos a nuestros descendientes. Pero gracias a esa energía también educimos amor, bondad, sensibilidad, inteligencia, sabiduría, comprensión, voluntad, cuerpo atlético, salud perfecta, etc. Si utilizamos adecuadamente, si utilizamos bien esa energía. Si la malgastamos, entonces se propicia rápidamente la vejez, las enfermedades, la inconsciencia, la irresponsabilidad, la irresolutud, todas las situaciones difíciles en las cuales nos vemos. Es porque hemos enfocado mal el uso de esa energía, que fue el regalo de la divinidad para hacernos sustancia y vida. Cuando somos conscientes de la eclosión de aquellas energías, Jochmah y Binah, en la esfera de Yesod, esfera generadora, y las retornamos con imaginación y sensibilidad por el árbol del conocimiento, espina dorsal, escala de Jacob, hacia las esferas superiores, aceleramos nuestra evolución y progreso espiritual. A este respecto decía Dion Fortune,
Siguiente, abro comillas, quien carece del control indispensable sobre sus propios instintos y pasiones, está tan lejos de los misterios, es decir, de la iniciación, como el que se encuentra inhibido por los prejuicios y convencionalismos. Cierro comillas. A Viraj se le llama la Gran Madre, pero se manifiesta bajo dos aspectos. La madre oscura y estéril, uno de los aspectos, o la madre resplandeciente y fecunda. Es la madre oscura y estéril al recibir las energías del alma del mundo, el Ensof, mediante Kether, que por densificación creciente han sido recibidas por la comisura gris, a donde Kether tomará contacto en la humanidad, en todos, cuando lleguemos a la quinta iniciación, como lo han logrado los adeptos. Esa energía del alma del mundo que por densificación creciente son recibidas por la comisura gris, tálamo óptico e hipotálamo para llegar a Binaj, en el centro de la hipófisis o pituitaria. Es la madre resplandeciente y fecunda, cuando a través de hormonas de la hipófisis, llamadas hormonas pituitarias, permite que todas las demás glándulas endógenas entren en actividad para que el poder de la semilla pueda ser liberado a través de la conjunción de las polaridades y la vida formal pueda manifestarse. El centro pituitario, la glándula hipófisis, se llama el sol glandular. Produce una quincena de hormonas. Estimula la tiroides, las suprarrenales, la hormona folículo estimulante, la producción de testosterona, la producción de estrógenos y muchos etcéteras. Todo eso con la finalidad de que entre todas esas glándulas endógenas se dé como fruto el árbol de la vida. El hijo físico se pueda engendrar. Por eso, desde ese punto de vista hormonal, es la madre resplandeciente y fecunda. Se enseña que Binah es una palabra que significa inteligencia. Palabra que viene de intu, dentro, y génesis, generar, inteligente. Generar en un momento determinado la respuesta precisa a cada una de las situaciones que se presentan en el diario vivir. Son cosas que la humanidad apenas está tratando de comprender, pero que están siendo elaboradas intensamente por los iniciados. Podemos lograr la inteligencia amando el conocimiento, amando la verdad. Buscad la verdad que ella os hará libres, dijo el Señor Jesús. Amemos la verdad, amemos el saber, así llegaremos realmente a ser inteligentes. Como hemos expresado tantas veces, ser inteligentes no es tener una memoria prodigiosa. Tener una buena memoria significa que la persona es muy vital, que tiene mejor vitalidad que otra, que funciona mejor el ente reflector en su naturaleza de su cuerpo vital y por eso memoriza. Pero aprenderse ideas de otras personas no es inteligencia, es memoria. El inteligente es el que tiene la respuesta precisa en cada momento que va ofreciendo la evolución. Eso es ser verdaderamente inteligente. Logra generar de lo interno, de intu, la respuesta apropiada. Como sinceros estudiantes de esta sagrada ciencia, debemos esforzarnos por comprender los misterios de la vida y del ser, indicando que hay evolución, que hay actualización de conciencia y que a través de la sublimación se ha tenido acceso a la fuente de conocimiento y de experiencia acumulada a lo largo de millones de años de evolución. Ya, hermano, ya.
Gracias. Como sinceros estudiantes de esta sagrada ciencia, debemos esforzarnos por comprender los misterios de la vida y del ser, indicando que hay evolución, que hay actualización de conciencia y que a través de la sublimación se ha tenido acceso a la fuente de conocimiento y de experiencia acumulada a lo largo de millones de años de evolución, siguiendo la línea de experiencia que ya es una realidad en los adeptos. En el común de la humanidad no existen personas completamente inteligentes, salvo los adeptos. A nosotros se nos presenta más de un curso de acción y no sabemos qué camino tomar. Generalmente tomamos el sendero errado porque nos falta inteligencia, experiencia, capacidad, sublimación. No hemos logrado generar de nuestra vida interior, a través de la sublimación de la energía generadora, toda la información acumulada en el llamado pozo de la sabiduría esotérica, como se le llama en la Biblia, Acífora, es decir, Débora, la simbólica esposa de Moisés, a quien Moisés encontró allí en el pozo de la sabiduría esotérica, que es la esfera de Yesod. Allí subyace el conocimiento eónico, es decir, de millones de años de evolución, que está listo para ser convertido en relativa conciencia, inteligencia y sabiduría diferenciadas. A Binah también se le llama Maraj, palabra que significa el gran mar, porque las aguas son la base primordial de la vida. Las primeras manifestaciones de vida orgánica en el planeta se originaron en las aguas, en el mar. Análogamente, las energías de Chokhmah Binah eclosionan en las aguas de la vida en nuestra naturaleza interna. ¿Y cuáles son las aguas de la vida? Yesod, la esfera generadora. Menciona el texto bíblico, abro comillas, en Génesis 1:2. El Espíritu de Dios, Jehová Elohim, flotaba sobre las aguas. Es decir, la esfera de Yesod, Jehová, es el nombre divino de Chokhmah, y Jehová Elohim es el nombre divino de Binah. La palabra Elohim representa la síntesis de la actividad de los tres sefirot supremos, llamados la tríada suprema. Les vuelvo a colocar el gráfico entonces. La tríada suprema, Kether, Chokhmah, Binah. De allí encontramos cómo allí eclosiona el Elohim. ¿Quién es el Elohim? El espíritu puro, el espíritu virginal, la mónada. Elohim está escrito con un prefijo y un sufijo. El prefijo es Eleh y el sufijo es im. Tendríamos Elohim, porque la H es aspirada como una J. No tenemos que ese sufijo, im, que por permutación cabalística es mi, es decir, el yo, corresponde a Kether. Y el prefijo Eleh, el, cabalísticamente significa Dios, corresponde en este caso a Chokhmah. Y la porción de la palabra Eleh corresponde a Binah, el como el aspecto irradiante y Chokhmah y como el aspecto absorbente Binah. Entonces, allí es donde se sintetiza la palabra Elohim. Him. El en Chokhmah, en Binah. Y luego el sufijo im, el yo, mi, Kether. Esta es la esfera de acción. Los tres supremos son la esfera de acción de nuestra mónada o espíritu virginal, que se desglosa en tres aspectos: espíritu divino,
espíritu de vida y espíritu humano, que se correlacionan con Chokhmah, Binah y Da'at, siendo Da'at finalmente nuestro espíritu interno, nuestro espíritu humano, nuestro ego, nuestra chispa interna que nos guía como yo superior. A partir de Binah empezamos a encontrar una correspondencia con diferentes planetas. Se llaman los chakras mundanos. Así como nosotros tenemos nuestros chakras del árbol del conocimiento, y ya hemos hablado mucho de los 7 principales chakras. Asimismo, este árbol de la vida cabalístico tiene los chakras mundanos, es decir, en donde se manifiesta en aspecto ultérrimo las energías emanadas desde las más altas esferas de la evolución. De manera que el chakra mundano de Binah se denomina cabalísticamente Shabbatai, que significa la esfera de Saturno. Pero no hace referencia al planeta físico, sino a Cronos, el tiempo, porque el tiempo, como dice la mitología griega, devora a sus propios hijos. Es decir, que inexorablemente al momento de nacer, comenzamos a morir. La experiencia espiritual que se correlaciona con este sefira, cada sefira tiene su experiencia espiritual, es la visión del dolor, que corresponde al grado iniciático de Binah. Es la experiencia que el Señor Jesús tuvo en los momentos previos a la crucifixión. En los misterios de la crucifixión, la visión del dolor permite comprender que el sufrimiento de la humanidad se debe a los errores que cometemos por la inconsciencia y por el mal uso de nuestras energías. La virtud de Binah es el silencio. Cuando callamos, solemos escuchar más y prestar mayor atención. La paciencia persistente de escuchar es un atributo de Binah. ¿Qué más persistencia? ¿Qué más paciencia que la de una mujer en gestación? Es decir, Binah, como la madre fértil, desarrollando en su interior una réplica tan perfecta de un cuerpo humano en donde el ser interior de la futura madre, de una manera subjetiva, ayuda a formar en las primeras etapas de su desarrollo el cuerpo del ego que va a renacer. Cada uno de estos 10 sefirot, singular, sefirot plural, sefira singular, cada uno de ellos tiene una virtud, también un vicio. Les repetimos, la virtud de Binah es el silencio. Decía Pitágoras que el silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría. Por eso debiéramos ser meditativamente silenciosos para ser más sabios, más inteligentes y para comprender mejor la vida aprovechando las experiencias que ésta nos ofrece. El Otz Chaim, el árbol de la vida, presenta 3 pilares, llamados de la misericordia, de la severidad y de la armonía. Tres pilares. Si observamos los sefirot en orden descendente, vertical mejor, encontramos que en la cima, arriba, del pilar de la misericordia está Chokhmah, le sigue en descenso Chesed y finalmente Netzach. A la cabeza del pilar de la severidad se encuentra Binah, le sigue Geburah y lo complementa Hod. Y en el centro tenemos el pilar del equilibrio, Kether, Tiferet, Yesod y Malkuth. 3 pilares. Esos 3 pilares vamos a relacionarlos también en nuestra anatomía psicofisiológica oculta con los canales por donde circulan las energías de la vida, Ida, Pingala y Sushumna. Pingala como la columna de la misericordia, Ida como la columna de la severidad y Sushumna como la columna de la armonía. De manera que imaginemos Kether, Tiferet, Yesod y Malkuth. Kether
como el fruto del trabajo de la evolución, que es nuestro espíritu virginal, nuestra mónada. Y en descenso tenemos el cráneo entonces, luego la columna vertebral central. Y al lado y lado de la columna vertebral tenemos dos canales de energía, llamados Pingala e Ida, o Ida y Pingala. Pingala de naturaleza irradiante o masculina, si lo queremos ver como polaridad. Ida como de naturaleza femenina o absorbente. Y luego tenemos a Sushumna, correspondiente al epéndimo, el canal central de la espina dorsal, de naturaleza andrógina. Porque allí no hay hermafroditismo. El hermafroditismo, lo repetimos, es un aspecto fisiológico. El hermafroditismo y el androginismo es una esencia espiritual en donde no prepondera ninguna de las dos polaridades, sino que hay una armonía entre ellas. En la cima del pilar de la severidad encontramos a Vinah, porque el aspecto femenino de la existencia tiene la severidad suficiente para poner una barrera a la semilla, gestarla y entregar a ese nuevo ser a la evolución formal. En la cima del pilar de la misericordia encontramos a Chokhmah, como potencia masculina que tiene la posibilidad de exteriorizar la semilla para que la evolución se manifieste. El pilar de la armonía en el centro es la corona de la perfección y de la creación. Esa corona es la plenitud en el pensar, en el sentir y en el actuar. Columna central de la armonía es la del ascenso, conciencia. Y se llama esotéricamente a ese pilar del medio el sendero de la flecha. Cuando dirigimos en retorno esa energía progenésica como energía, no como simiente, porque la simiente no se puede elevar por la columna, como energía, para que comulgue primero con el corazón, Tiferet, esa energía que está radicada en nosotros en la zona sacrocoxigia, Yesod Malhut, la elevamos místicamente para que comulgue primero con Tiferet, el centro del Redentor, del Cristo en el corazón, y luego con los centros cerebrales en nuestro cráneo. El pilar de la armonía en el centro es la corona de la creación, de la perfección. Esa corona es la plenitud en el pensar, en el sentir y en el actuar. Es la plenitud al completar la gran obra que inicialmente fue consagrada con la mística y llevada a cabo con la conciencia. Entonces, allí dejamos nuestro tema de la ciencia cabalística por el día de hoy y continuamos con temas de naturaleza esotérica. El verbo Génesis vibra en nuestros pensamientos, emociones, sentimientos, actos y en última instancia en nuestro lenguaje. Todo depende de la energía génesis del logos germinal, que debemos aprovechar, porque así es como los sellos alegóricos de que habla el Apocalipsis, es decir, los chakras, puedan ser abiertos progresivamente para concentrar las energías cósmicas y entrar en contacto con la realidad de los mundos suprasensibles. Hay dos órganos creadores en el ser humano que son unitarios en su estructura. El falus, membre virilis en el varón, su contraparte nada más el clítoris, y el otro órgano unitario es la lengua. Siendo el centro generador, el instrumento productor de la generación para la perpetuación de la especie, mientras que la lengua proporciona la posibilidad creadora en el mundo de la idea, así como la modelación de los cuerpos sutiles de la constitución del hombre.
Si el sonido está impregnado de bondad, de belleza, de armonía, las fuerzas del logos cooperarán en la transformación y sublimación de la entidad humana, llevándola progresivamente de lo bueno a lo mejor y de lo mejor a lo óptimo. Si en cambio la palabra pronunciada impregnada de temor, odio, envidia, celos, malicia o incertidumbre, el poder del sonido destruirá la armonía de las potencias logóicas en nosotros y engendrará por este medio epigénesis destructiva, causando inarmonía en nuestra naturaleza y en el ambiente que nos rodea. La primera letra que el niño empieza a pronunciar a través del llanto es la letra E. Luego la A al nombrar a la mamá. Pero no dice más sino am. Después para nombrar al papá dice av, antes que decir ab, y finalmente pa. Son voces caldeas derivadas de un antiguo idioma hablado por la humanidad hace cientos de miles de años en la legendaria Atlántida, idioma que se conserva en el inconsciente de la raza. Fue de la Atlántida, de donde derivó el latín, mientras que el sánscrito, el hebreo y el griego se originaron del caldeo. El idioma mandarín, el chino, y su descendiente, el japonés, son herencias perdidas de la Lemuria, civilización aún más antigua que el Atlante. Progresivamente en el desarrollo del lenguaje el niño pronuncia Angu, lo que favorece la actividad energética del plexo cardíaco, chakra corazón. Asimismo hace ciertos movimientos para activar los diferentes plexos magnéticos, llamados chakras, tal como ocurre cuando los niños pronuncian la M. Un momento, por favor. Mucho sonido de la naturaleza. Los niños pronuncian la M, inclinándose un poco para favorecer el desarrollo y actividad pulmonar en unos casos o para activar el tránsito intestinal en otros. En ese proceso del desarrollo del lenguaje en los bebés, primero pronuncian a, am, ab, angu. Más grandecitos pronuncian mucho la M. Para dormir. Están activando la función pulmonar en ese caso. Y cuando necesitan evacuar su intestino, entonces hacen... Es el poder del sonido de nuestra naturaleza. Conocimiento subjetivo que tenemos siendo bebés. Totalmente subjetivos. No importa el idioma, cuando uno se lastima dice ¡ay! Porque es un mantra que ayuda a calmar el dolor. Si hacemos un cuidadoso análisis de las vocales en el abecedario, al pronunciar cada una de las letras observamos que la vocal E suena 33 veces al articularse con las consonantes para que el sonido pueda realizarse. La A 5 veces, la I y la O 3 veces cada una y la U 2 veces. La E al repetirse 33 veces, al pronunciar el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, nos recuerda la hierática edad del Cristo, 33. También las vértebras de la espina dorsal, 32 más el cráneo, como diría Goethe, la vértebra grande, y los 33 grados simbólicos de la masonería. La E es una letra importantísima en el lenguaje y en la naturaleza psicofisiológica y psíquico-espiritual del ser humano. La E resuena en el chakra laríngeo y estimula ese centro del lenguaje. Cualquier persona, cuando se está expresando en un idioma extranjero que no domina completamente,
Cuando quiere encontrar la palabra precisa, dice, hasta que por fin dice la palabra. Porque la E activa el chakra laríngeo. Y de esa manera penetra hacia la esfera subjetiva, en donde está la raíz del verbo. La raíz del verbo está en el sacro, relacionado con la esfera generadora. Ahí está la raíz del verbo, que en última se expresa como sonido, como lenguaje en la laringe. Veamos la importancia de la E. 33 veces se pronuncia al repetir el abecedario, mientras que la A 5 veces, la I y la O 3 veces, y la U solo 2 veces. Todo eso tiene una correlación también intrínseca en nuestra naturaleza, en el despertamiento interno y en el trabajo mágico. 33, 5, 3 y 2. En lo cual debemos meditar, profundizar y practicar. La A, al pronunciarse 5 veces, al deletrear el abecedario, nos hace ver su relación con el pentagrama musical, con los 5 dedos que tenemos en cada mano y en cada pie, y con el poder del pentagrama esotérico llamado pentalfa, estrella de 5 puntas. El número 5 encarna lo armónico de la naturaleza. Representa la unidad, la vida, actuando en los 4 elementos. Es el espíritu, la unidad dominando la materia, el cuaternario. Es la rosa, principio espiritual de la individualidad o yo superior, eclosionando en la cruz, la personalidad o yo inferior. La I y la O, al repetirse 3 veces, encierran el poder de la divinidad manifestado en el ternario, pues 3 son los aspectos del logos. El ternario es la posibilidad que tienen los aspectos masculino y femenino de la seidad de engendrar un nuevo ser. Es el poder de la simiente, de la serpiente genesíaca. Representa los 3 aspectos del logos en perfecta armonía para la generación de seres y de cosas. Por eso en las diferentes culturas se encuentra el ternario como manifestación de la Trinidad. Para los cristianos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo, conocido como la Madre. Para los egipcios, Osiris, Horus e Isis. Para los chinos, el cielo, la tierra y el hombre. Para los hindúes, Brahma, Vishnu y Shiva. En la Cábala, Kether, Jochmah y Binah, los 3 supremos o los 3 grandes logos. Dos paréntesis. Si de pronto se va mi señal es porque se fue la energía y ya no habría retorno porque por acá en el campo no vuelve la energía rápidamente. Continúo. El conocimiento del ternario encierra toda la sabiduría gnóstica porque estudia la energía más sagrada, más poderosa y más divina de todo el universo. Esa energía es la que ha dado origen a todo un sistema de mundos, tanto un sistema de mundos como al más pequeño de los microorganismos, siendo nosotros la síntesis fisiológica de aquella preciosa energía. La U, al repetirse 2 veces en la pronunciación del abecedario, nos manifiesta su intrínseco poder en relación con el binario, las 2 polaridades de la existencia. Son las 2 hieráticas columnas del templo, los aspectos masculino y femenino, en la posibilidad de que puedan generarse todos los seres y todas las cosas. Si no es porque existe un principio femenino en todo lo masculino y un principio masculino en todo lo femenino, no sería posible que existiera la evolución que es movimiento. Si en el varón no existiera el principio femenino escondido en sus hormonas, en su alma y en su lenguaje, no desearía, ni se enamoraría, ni amaría a la mujer, ni ella lo haría de él, porque el alma de la mujer es de naturaleza masculina. Su alma es ánimos, mientras que el alma del varón es de naturaleza femenina, es alma. Entonces el alma del varón es de naturaleza femenina. El lenguaje del varón es de naturaleza femenina. Y tiene allí en sus hormonas
aspectos también femeninos. En la dama, su alma es de naturaleza masculina, es ánimos, su lenguaje es de naturaleza masculina también. Por eso el varón suele arrobar, o solía ser así hasta el siglo pasado, arrobar a las damas con la poesía, con su lenguaje, porque el lenguaje del varón, aunque su voz sea grave, viril, masculina, la esencia misma de su lenguaje, emanada de su laringe, es de naturaleza femenina. Y siempre lo femenino tiende a fascinar. Permítanme un momentico. Por favor. Voy a escribirle al hermano a ver si fue que se le fue la energía o lo esperamos. Por favor, un momento. Bueno, hermanos, no sé si lo esperamos de pronto 5 minuticos porque el celular me manda buzón y en WhatsApp no le están llegando los mensajes, entonces seguramente sí se le fue la luz y, bueno, la energía eléctrica porque a él no se le va la luz. Y no debe tener cargado el celular seguramente. Entonces, si quieren, lo esperamos 5 minuticos y a ver si él me puede escribir o algo. Si no, pues ni modo, porque por acá está lloviendo muy duro. El hermano John Hyber pregunta si el chakra mundano de cada sefira tiene alguna relación con su vicio. ¿Relación con qué? Con su vicio. En algunos está relacionado como antítesis. Si se tiene la virtud, no se tiene el vicio. O si se tiene el vicio, por supuesto no se tendrá la virtud. Sí, están intrínsecamente relacionados, sí. La hermana Elizabeth Vargas. Hermano, nosotros yo le estoy escuchando perfecto a usted. Ah, bueno. Hermana Elizabeth Vargas, ¿puede abrir el micrófono, por favor? Sí, gracias, Mari. Buenas noches, hermano y hermanos. Y buenas tardes.
Cuando se habla de que el silencio es la primera piedra del templo de la sabiduría, se refiere a un silencio activo, ¿no? Un silencio conectado con nuestro yo interno y un silencio alentando, un silencio trabajando, digamos, me imagino, ¿no? Es una pregunta, hermano. Es parcialmente cierto, así como decía John Heller, entra en el silencio de tu santuario. Sí, por supuesto, pero debe tener en cuenta también que una persona muy habladora es una persona que no puede progresar internamente. Un ocultista genuino es una persona generalmente callado, reservado, introvertido. ¿Qué otra cosa? Gracias. La hermana Alba Yasmín López dice, doctor Iván, por favor, ¿me podría ampliar sobre el divino encantamiento? El encantamiento es el cultivo consciente de la sensibilidad. Y la sensibilidad es bondad, es armonía, es felicidad, es plenitud, es paz interior. Quien sublima sus energías hacia la esfera del corazón, la esfera del Cristo, va desarrollando ese divino encantamiento, esa divina paz interior. Y luego esa divina paz interior se va a reflejar hacia los demás, como lo expresó, lo encarnó el Señor Jesús. En él era todo divino encantamiento. La hermana María Elena Mondragón, ¿puede abrir su micrófono, por favor? Sí, muchas gracias, Mari. Buenas tardes. Bueno, Partiendo de la premisa de que el sonido en sí tiene un poder y es muy importante, pienso en este momento en aquellas personas o seres humanos que son mudas, que no pueden hablar o que emiten ciertos sonidos. Me gustaría de pronto saber si me puede explicar qué consecuencias a nivel de la evolución tiene, digamos, esta característica para estos seres humanos, hablando pues a nivel esotérico. esto no tiene consecuencias a nivel de la evolución. La consecuencia es la que está pasando esa persona en este momento. En el pasado incurrió en algún tipo de error que ahora en esta encarnación lo tiene sin voz, bien sea porque nazca mudo o sordomudo, la mayoría, porque la sordidez lleva a la mudez, o porque a lo largo de la vida por algún tipo de lesión neurológica, etcétera, haya también perdido la capacidad de hablar. No solamente es un milisegundo en la evolución, está cancelando una deuda, algo que sembró, pero para el futuro eso no tiene nada que ver. En otra encarnación vendrá con su lenguaje normal y habrá aprendido en la región purgatorial el porqué de ese sufrimiento de no poder hablar. Y mirará más atrás en otras vidas o en esa en donde generó la causa que lo llevó a esa situación. Y en las futuras vidas se cuidará, sin darse cuenta, su ser interno les llevará a evitar, continuando aquellos actos innobles que los llevaron a perder la voz. ¿Qué otra cosa? Muchas gracias. Mucho gusto. No hay más preguntas escritas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, no, hermano, parece que no. Buenas tardes, Mari. Okay. ¿Me Hola, escuchas? hermano Ricardo, ¿cómo vas? Bueno, saludos desde Chile. Yo quisiera preguntarle algo, Iván. Sí. Es sobre la vocalización de las vocales que usted indicó. ¿Se pueden hacer diariamente o cuál sería el método a usar? Mínimo diariamente. Ok, Es muchas decir, gracias. una vez al día, pero si la puede hacer 2 o 3 veces al día, infinitamente superior, mucho mejor, extraordinario. Entre más veces vocalice uno al día, mejor. Lo ideal es inicialmente, es decir, el primer año, por lo menos media hora en la mañana, la media hora que precede al amanecer, y una media hora en la noche, en esa media hora que precede a acostarse a dormir. Ese es el entrenamiento básico del ocultista en la Ya, vocalización. Gracias. ok, te agradece la información.
Bueno, a ver, ¿alguna otra pregunta? Escritas no. Al hermano Ricardo Parra le dejé un mensajito en el chat del Zoom, por favor, para que lo lea. No hay más preguntas escritas, hermano. Bueno, gracias a todos. Feliz tarde. El martes continuaremos, si Karma lo permite. Hasta luego. Bueno, hermano, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias, hermanos. Muchas Buenas noches. gracias. Bueno, Muchísimas hermana, hasta luego. gracias.